Buenas noches, doctor. Buenas noches a todos. El día de hoy voy a dar tres temas: uveitis inducida por medicamentos, dos síndromes que no son mucho de uveitis, pero sí se relacionan con nosotros, como es el síndrome de Posner-Shortman y el de uveitis glaucoma y FEMA. Iniciaremos con uveitis inducida por medicamento. Esta es una reacción adversa poco común, pero bien documentada, que incluye la inflamación intraocular causada por medicamentos, vacunas y otras sustancias. Es una inflamación intraocular en cámara anterior o cavidad vítrea inducida por los medicamentos, vacunas o toxinas que tienen diferentes vías de administración, pero todas incluyen y todas pueden provocar lo que es la inflamación intraocular. Pueden ser sistémicos, intravítreos, tópicos o intradérmicos. Independientemente de la ruta, van a causar una enfermedad iatrogénica considerada una patología ocular causada por una intervención médica, afectando hasta el 14% de los pacientes en urgencia. Epidemiológicamente tienen una incidencia baja, menor al 0,5%. Sin embargo, la frecuencia es reportada en las clínicas especializadas en uveitis, principalmente en lo que es Europa y Estados Unidos. Entonces puede ser que la incidencia sea un poco mayor, pero a nivel de Latinoamérica casi no reportamos estos casos. Tienen un porcentaje de pacientes en urgencia con complicaciones relacionadas con medicamentos de un 14%, y de este 14%, el 3 al 7% de ellos requieren hospitalización. No existe una predilección por edad o sexo ni asociaciones conocidas con antígenos de HLA específicos. Y existen criterios de casualidad de naranjo que están bien reportados, que son 7 criterios que nos hablan de que para que un caso esté relacionado a los medicamentos, estos tienen que ser eventos bien documentados. La reacción adversa debe estar frecuentemente descrita en la literatura médica. O sea, no es como que digamos, hay un paciente está tomando acetaminofén y la acetaminofén está dando uveitis. No, tienen que haber documentos, y dentro de los efectos adversos de ese medicamento estar escrito que puede causar uveitis. La recuperación que se da tras la retirada, esa mejoría clínica después de suspender el medicamento sospechoso, es otra de los criterios. La exclusión de otras causas: siempre se deben de descartar las posibles orígenes de la inflamación intraocular, las enfermedades, las grandes simuladoras, y la relación dosis-respuesta, que a mayor dosis, mayor va a ser la gravedad del cuadro. La documentación objetiva, que tiene que decirnos la evidencia clínica medible de la reacción adversa, y la reproducibilidad, o sea, efectos similares con medicamentos de la misma clase, así como la reexposición positiva. Hay que, siempre que tengamos esto, o sea, después hay que hacer la prueba diagnóstica de volver a poner al paciente en exposición al mismo medicamento y ver si hay una recurrencia del evento al reintroducir el medicamento, para tener uno de los criterios igualmente positivos. Los medicamentos con más causalidad probable están dentro de ellos los bifosfonatos sistémicos, que provocan uveitis anteriores leve a severa asociada con escleritis y síntomas sistémicos generales. El cidofovir, que provoca una uveitis anterior con una hipotonía, tanto en la administración sistémica como en la intravítrea. Los corticosteroides también, aunque los ocupamos mucho, también está relacionado con uveitis anteriores tras la suspensión abrupta del esteroide tópicos o intravítreos. Uno de los más conocidos es el famoso síndrome de rebote, cuando los pacientes son operados de FACO, que comienzan con esa inflamación ocular, que tal vez no llegan al grado de celularidad, pero que sí es tras la suspensión abrupta de lo que son los corticoides. Y la rifautina, que provoca una uveitis anterior moderada a grave con hipopión, vitreitis y vasculitis retiniana. Para hablar un poco de ellos, hablaremos primero de los bifosfonatos, que estos son medicamentos que se utilizan principalmente para el tratamiento de enfermedades que afectan el metabolismo óseo, como la osteoporosis, la enfermedad de Paget y la metástasis ósea.
Tienen un mecanismo de acción que estimulan a los linfocitos T específicos, liberando el factor de necrosis tumoral y la interleucina 6. Estas citocinas van a contribuir a reacciones inmunológicas y toxinas oculares. Son medicamentos que se utilizan, como les digo, en el caso principalmente de mujeres posmenopáusicas y en algunos hombres o que tienen también alguna metástasis ósea para evitar el desgaste óseo. Uno de los más utilizados es el ácido alendrónico que provoca esta reacción tras la exposición principalmente. Puede ser ya por vía oral, 48 horas posterior a su toma, pueden provocar inclusive la escleritis como el efecto más grave de él y se antecede a síntomas pseudogripales asociados y se da la recurrencia porque es un medicamento que se toma una vez a la semana. Entonces puede ser que el paciente se lo tomó hoy, que el día miércoles comienza a presentar una escleritis que mejore con los días, pero al volver a llegar al lunes y vuelve a tomar el medicamento, vuelve a exacerbarse el cuadro inflamatorio. Entonces siempre, como siempre lo hemos dicho desde el inicio de las clases, los interrogatorios son muy importantes. Preguntarle al paciente qué medicamento está tomando, cuándo lo inició a tomar, si hay algún cambio de medicamento o si hay algo nuevo agregado a sus medicamentos, porque los pacientes no se dan cuenta muchas veces de lo que están tomando o sí se dan cuenta, pero lo omiten porque ellos dicen, no, ¿qué tiene que ver ese medicamento con lo que me está pasando a nivel ocular? Y sí, sí tienen que ver. Otro de los medicamentos es el pamidronato, que este se pone principalmente por vía intravenosa, es más usado en la parte de oncología para las metástasis óseas y cuando hay hipercalcemia maligna. Todos van a ayudar a la pérdida de la masa ósea y a disminuir el riesgo de fractura, pero también están muy relacionados con lo que es la uveitis. El sidofovir es un antiviral que pertenece a la familia de los análogos de los nucleótidos. Su uso principal es en la retinitis por citomegalovirus. Se utiliza sobre todo en los pacientes con VIH-Sida en estadios avanzados cuando el sistema inmunológico está muy debilitado. Cuando hay presentación, perdón, de infecciones virales resistentes y su objetivo obviamente es disminuir o frenar la progresión de la enfermedad y preservar la visión. Sin embargo, se ha documentado que su administración generalmente está asociado a casos de uveitis que provocan hipotonía grave, inclusive con pérdida visual en todos los casos, y va a depender de la dosis. En dosis de 100 a 40 miligramos nos va a provocar esto, y en dosis de 20 miligramos están reportados uveitis en un 14% de las inyecciones, con hipotonía grave en el 1% y con una pérdida visual irreversible. Y en dosis de 10 miligramos solamente está reportado más que todo iritis en un 2,2%, pero hay una menor eficacia terapéutica contra lo que es el citomegalovirus. Con este medicamento se tiene que tener una alta precaución porque su uso está bien limitado, porque también aparte de presentar lo que es la uveitis, presenta nefrotoxicidad y también puede causar neutropenia. Por estas razones suele reservarse su uso para casos donde otros antivirales como el ganciclovir o el Carnet no son eficaces o no se pueden usar en ese momento y por lo general su aplicación es por vía intravenosa. Los análogos de prostaglandinas, el famoso latanoprost que siempre nos preguntan, ¿provoca inflamación? ¿Cuándo se la podemos mandar a nuestros pacientes? Mi paciente tenía glaucoma, usaba latanoprost, lo operamos de catarata, ¿se la puedo enviar o no se lo puedo enviar? Entonces, el latanoprost es un medicamento que es bien controversial. Él provoca uveitis en el 1% de los pacientes sin historia previa a inflamación y en el 23,1% de los pacientes con uveitis con una uveitis previa, pero que está inactiva. Entonces, él actúa rompiendo la barrera hematoacuosa por las prostaglandinas F2 alfa, estimulando la liberación de mediadores proinflamatorios y
Y los factores de riesgo que existen es cuando se hacen cirugías intraoculares, cuando hay una previa inflamación anterior y pues obviamente se predisponen a los casos de uveitis. También está bastante, eh, pues lo vemos bastante que en los casos de herpes oculares, pues también vuelve a activar bastante lo que es la inflamación y se debe evitar cuando tengamos un paciente que esté posquirúrgico de lo que sea, principalmente una de las cirugías pues que más hacemos es la de catarata. Entonces cuando el paciente está postoperado, las primeras 5 semanas se debe evitar el uso de latanoprost para evitar lo que es el edema macular cistoideo principalmente. Este medicamento, pues, en lo que es mi práctica casi nunca lo he utilizado, pero sí está escrito que es el mitapronolol. En caso se utiliza, es el único beta bloqueante que va a causar una uveitis granulomatosa anterior con precipitados queráticos prominentes tipo grasa de cordero. Tiene una incidencia en soluciones de 0,6 de 0,38% y en soluciones de 0,3 del 0,11%. Sin embargo, se vio que, por ejemplo, la incidencia en Reino Unido era mayor que en Estados Unidos, debido a las diferencias de concentraciones del cloruro de benzalconio y los métodos de esterilización. E inclusive en Reino Unido este medicamento fue retirado en 1991 porque cumplía con los 7 criterios de naranja. Y acá en México yo lo busqué y pues sí se vende. No sé si realmente es un medicamento que lo manden muchos los glaucomatólogos, pero pues si en algún momento nos vemos con un paciente que nos dice que está utilizando este medicamento, pues sospechar de él y saber que es uno de los que causa es uveitis, que es el único que por medicamento causa una uveitis granulomatosa. Los demás, por lo general, son no granulomatosas. Lo que es la rifabutina en dosis alta, mayor a 1 gramo por día, puede presentar panoftalmitis grave y el síndrome de artralgia artritis en pacientes con VIH-Sida están reportados. Los primeros casos fueron en 1990 y la dosis estándar de este medicamento es de 300 a 600 miligramos día. Se han reportado en pacientes que usan 600 miligramos por día, uveitis hasta en el 8% de pacientes y en los que usan a 300 miligramos por día en 5,6% de pacientes. Los factores de riesgo van a ser un peso corporal menor a 55 kilogramos, tiene una incidencia mayor del 64% cuando hay interacciones con el fluconazol, con la claritromicina, que van a aumentar lo que es la toxicidad, no solamente a nivel hepático y vas a tener una respuesta rápida a la suspensión del fármaco. O sea, si lo suspendemos, vamos a ver que el paciente va a mejorar, igual mejora con los corticoides tópicos y resuelve en 1 a 2 semanas tras la suspensión del medicamento. Ahora las terapias intravítreas, como lo que es el uso de triamcinolonas intravítreos, están reportados casos de endoftalmitis estéril, el 0,5 al 6,7% de los casos, relacionadas principalmente con los conservantes como el alcohol de bencílico, el bevacizumab, que es el Avastin, presenta una inflamación aguda en el 0,14 al 1,49%. Hay una mayor incidencia o mayor riesgo que el ranibizumab por el mayor contenido proteico. Y el metrotexate, que en algunos casos lo utilizan de forma intraocular para tratar los linfomas primario del sistema nervioso central, este también reporta endoftalmitis estéril en el 4%. Y en la actualidad, nosotros en el servicio hemos visto la incidencia también con el uso actualmente hemos visto pacientes que anteriormente estaban usando aflibercept y cuando ya lo pasan a dosis de faricimab, nos han llegado casos con uveitis anteriores e inclusive con vitreitis asociado al faricimab. Los inhibidores del factor de necrosis tumoral, como son los biológicos, tenemos que el mayor reporte ha sido principalmente con el etanercept, que es el que estadísticamente tiene más significado comparado con otros anti-TNF, y en el caso del infliximab tiene una menor incidencia
pero provoca panuveitis severa con su uso intravitreal principalmente. Y en el caso de la Dilumac, este es el que menor número de casos presenta hasta la fecha. El Eternese asociado tiene una mayor asociación a mayor riesgo comparado con el infliximab. Y son medicamentos que nosotros usamos de forma muy continua, muy común para tratar los casos de uveitis resistente a los inmunosupresores orales. Entonces también tener en cuenta que muchas veces tal vez el paciente puede llegar con casos de uveitis y no es tanto por su enfermedad de base, por decirlo así, sino que también puede estar asociado al biológico que está usando en ese momento. Entonces tenerlo en cuenta cuando se inicia un tratamiento con biológico con un paciente que tal vez sí tenía una inflamación y por eso lo requería, pero que su cuadro se engravó un poquito más. Entonces, tener en cuenta que estos medicamentos nos ayudan, pero en algún grupo de pacientes también puede provocar mayor inflamación. Las características clínicas generales es que van a ser uveitis anterior no granulomatosa. En la mayoría, los síntomas van a ser de leves a moderados, va a haber una agudeza visual que no va a ser tan mala, de 20/50 a 20/40 y va a haber una infiltración de células en lo que es la cámara anterior. El pronóstico por lo general es un buen pronóstico, es favorable, se resuelven de 1 a 2 semanas tras la suspensión del medicamento y responden bien a los corticoides. Como lo hemos dicho desde el inicio, la historia detallada, revisar todos los medicamentos que el paciente está tomando, o sea, en el interrogatorio en uveitis tenemos que ser bastante persuasivo, bastante, no es ser chismoso, sino que somos ahí bastante, estamos siempre con el paciente interrogándole de todo, o sea, los pacientes pueden decir por qué me preguntan esto, pero para nosotros todo es importante. Entonces, tener una historia detallada, revisar, como les dije, los medicamentos actuales que estoy utilizando, los medicamentos que utilizó recientemente, el que tal vez suspendió hace 2 días, pero ver para qué o el que le cambiaron. Y como les digo, el paciente puede decir, no, este medicamento es X, no tiene nada que ver con el ojo, me lo mandó el ortopedista, pero nosotros sí lo necesitamos. Entonces, sacarle a veces a los pacientes las preguntas o las respuestas con cucharas, pero hay que saber bien detalladamente si toma o no toma algo. Entonces, siempre una historia detallada es muy importante cuando ya sabemos de que hay uno de los medicamentos que están dentro de este grupo que de riesgo y si no lo sabemos buscarlo, porque por ejemplo nos pueden decir que están utilizando algún medicamento que sirve para el metabolismo del calcio, y nosotros decimos, será, no será, no estoy seguro, pues buscarlo. Y si vemos que sí tiene asociación con uveitis o está reportado que presentan uveitis, suspender el fármaco inmediatamente y ver la respuesta que da el paciente. Entonces, eso es una de las formas de diagnóstico y obviamente tratar el síntoma, ¿verdad? Ir buscando las otras enfermedades, pero si tenemos un medicamento que sospechemos, pues suspenderlo y dar tratamiento sintomático con prednisona o con corticoides tópicos, perdón, y con cicloplégicos según la severidad del cuadro. Y luego de que resuelva el cuadro clínico, volver a hacer la prueba de reexposición. O sea, si por ejemplo el paciente está usando un biológico y nosotros sabemos que el biológico lo necesitamos porque requiere ese biológico, ejemplo, es un niño que tiene una parsplanitis y por eso tiene una vasculitis. Entonces nosotros decimos, necesitamos el biológico, pero en cámara anterior este niño no se nos había inflamado, estaba tranquilo, pero ahora nos presentó una uveitis anterior, entonces queremos saber si es por la misma enfermedad de base o no. Si se puede hacer la suspensión del medicamento, hacer la prueba, una vez de que ya mejoramos los síntomas, volverlo a exponer a ese medicamento y ver si de nuevo se vuelve a activar la inflamación y entonces ahí ya vamos a tener la respuesta a nuestras dudas. Y como conclusión de este primer tema, el reconocimiento temprano, la sospecha clínica y la revisión de los medicamentos pues son fundamentales para el diagnóstico oportuno. La uveitis inducida por medicamento es reversible y tiene un excelente pronóstico con un manejo adecuado. La suspensión de los tratamientos o el fármaco causante o el que nosotros creemos que nos puede estar provocando la inflamación y el tratamiento
antiinflamatorio oportuno, pues no van a dar una respuesta o una resolución completa. Y obviamente la prevención con los conocimientos de los medicamentos de alto riesgo para evitar las complicaciones en pacientes predispuestos.